Muy buenas tardes, le habla el profesor Teodomiro Aguilar y doy gracias a los organizadores de este evento a efecto de establecer una discusión sana y productiva en aras de la defensa de nuestra carrera docente a través de la ley del ejercicio de la profesión docente. Antes de entrar en materia, quisiera decirle que soy presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado de Aragua. De igual forma, soy miembro del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez y miembro de la Alianza Social de Trabajadores del Estado de Aragua, ASTA. Quisiéramos en principio destacar lo siguiente. Actualmente el magisterio en su ejercicio profesional se le aplica el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que se encuentra vigente desde el año 1991 en que fue aprobado, a finales del año 1991, pero fue realmente ejecutado a partir de enero del 2020. Y una de las grandes innovaciones de ese reglamento fue precisamente que los cargos a ser otorgados a los trabajadores se aplicó el régimen de concursos nacionales, en donde los trabajadores iban a ser evaluados por una comisión de un comité de sustanciación a nivel de las zonas educativas, a nivel de las regiones, a nivel de los planteles, de tal manera que regulara el ingreso del personal docente hacia el ejercicio laboral. Todo eso funcionó muy bien hasta finales del 2005-2007, donde estos caballeros que actualmente se encuentran en el ejercicio del poder fueron progresivamente aniquilando este instrumento evaluativo y en consecuencia comenzaron la aplicación de lo que se llama, podríamos conocer con el nombre de elementos sublegales, es decir, la aplicación de la resolución 058, la aplicación de circulares, que progresivamente iban aniquilando, haciendo desaparecer la aplicación del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Comenzaron también con la sustitución de los supervisores por acompañantes de aula, por acompañantes en los planteles, fueron sustituyendo por los organismos naturales que eran los comités de sustentación y comenzaron a darle espacio a las juntas comunales. De tal manera que hoy podemos decir que desde el punto de vista legal existe el reglamento del ejercicio de la profesión docente, pero desde el punto de vista práctico no tiene aplicación. Es decir, que nosotros estamos como en el aire desde el punto de vista de lo que significan los elementos característicos que sirven para evaluar el personal docente, tanto en el ingreso y todas las demás disposiciones que establece no solamente el reglamento, sino las venideras o la venidera ley que pudiese contener esos tipos como elemento fundamental. Eh, Aclarándole al público oyente, es importante precisar que tanto el reglamento como la ley lo que regula es el ingreso, la promoción, el ascenso, la remuneración, la estabilidad, vacaciones, licencias, jubilaciones y demás aspectos de la vida profesional del docente. Esos son los elementos que realmente componen el cuadro evaluativo y de las características, condiciones que tiene el docente en el ejercicio profesional. Hubo una gran noticia, que realmente noticia para el magisterio, pero muy poco apreciable por la sociedad y menos apreciable por quienes tenían la responsabilidad de impulsar ese instrumento. Y que fue en el año 2017, se depositó en el seno de la Asamblea Nacional, que hoy se conoce con el nombre de Legítima, ¿sí? Y en la subcomisión de educación, ese proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente, que de verdad, a pesar de que tiene muchas fallas, ese recogía un sentimiento colectivo de varias federaciones, estaba escrita por profesionales de la docencia, fundamentalmente del Colegio de Profesores, y aparte de eso, estaba escrita con una concepción netamente académica y profesional. Hoy día, hoy día nos lamentamos porque esa subcomisión nos sometió a discusión ese instrumento y bueno, había la prioridad de carácter político y hoy nos encontramos entonces con un nuevo instrumento de ley que ha sido depositado hace 3, 4 semanas atrás por un sindicato que a todas luces es la expresión orgánica del gobierno, como es el sindicato SINAFUN y otros sectores que ellos recogieron allí para darle carácter de
colectivismo, va a dar el carácter popular, etcétera, etcétera. Sin embargo, aparte de los elementos instrumentativos que regulan nuestra profesión, haciendo una lectura de ese instrumento muy general, nosotros apreciamos que allí hay una concepción no solamente reglamentaria, sino una concepción desde el punto de vista de contenido, donde se pretende implementar todas las resoluciones que ellos han venido aplicando en primer lugar, y en segundo lugar incluir la concepción que ellos tienen sobre la educación. Esa concepción de la educación se puede visualizar en dos aspectos fundamentales, o en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se incluye en este nuevo instrumento la visión que el Estado tiene o el gobierno tiene en cuanto a la aplicación de un proyecto doctrinario del PSV, que ni siquiera es de la colectividad, sino doctrinario. La doctrina del PSV materializada a través de una serie de 61 artículos que están contenidos en esa ley. Podríamos decir que, por ejemplo, ellos hablan de la pluralidad desde el punto de vista de las corrientes del pensamiento universal, las reconocen, pero nombran solamente dos grandes intelectuales, vamos a decirlo así, Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Y así de ñapa meten a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Si bien es cierto que tienen una destacada actuación fundamentalmente Simón Rodríguez y Prieto Figueroa, no menos cierto es que también existen otros y otras corrientes que deben ser incluidas dentro del proceso de formación que requiere la sociedad y que requieren los niños y adolescentes y la sociedad en general desde el punto de vista de la pluralidad del conocimiento. Eso significa entonces que esto borraría ese concepto doctrinario que se pretende aplicar. En segundo lugar, es un elemento fundamentalmente de carácter político y de carácter ideológico. En segundo lugar, ellos sustituyen tajantemente los instrumentos naturales que deben tener los trabajadores para que sean evaluados a través de los educadores y sin embargo recurren entonces a esos mecanismos partidistas, el mecanismo partidista a través del control de las juntas comunales, a través del Estado comunal, ellos van hacia allá y en consecuencia nosotros no podemos aceptar como profesionales de la docencia que se nos aplique un instrumento donde los profesionales de la docencia estamos relegados a un segundo plano como observadores y espectadores de un proceso de formación, un proceso de capacitación, de un proceso de orientación, todo lo que conlleva realmente a nuestro ejercicio profesional. Nosotros en ese sentido podríamos apreciar algunos elementos que nos parecen graves y que lógicamente tendríamos que colocarlos como contraposición, que es que nosotros somos los educadores por naturaleza, siempre creemos que debe existir una educación en primer lugar verdaderamente pluralista, verdaderamente apegada a los conceptos de ciencia, verdaderamente que sea democrática, donde exista la participación no de un sector, sino de todos los sectores de la sociedad y que realmente sea asumida por el Estado como elemento rector de lo que significa la garantía. Eso de dejar en manos de las comunidades todo lo que es el proceso educativo, cuando sabemos que las juntas comunales son instrumentos políticos e ideológicos, realmente es desligar del Estado de esta alta responsabilidad que tiene en cuanto no solamente del problema de la docencia, sino también el problema de la infraestructura, el problema de los recursos necesarios que se necesitan para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso lo ha venido relegando dentro de lo que es relegándoselo a la Junta, a los planteles, a los padres y representantes, y descargan sobre los padres y representantes algo que tiene que ser de responsabilidad del Estado como tal. En el proceso de ingreso, nosotros apreciamos y algo muy importante que todos los elementos, fundamentalmente en el aspecto del ascenso, para los efectos de jerarquía y para los efectos de categoría, es decir, la transición de una categoría a otra, entendiendo que nosotros nos clasificamos, se nos clasifica de la categoría 1 a la categoría 6, y por jerarquía, bueno, están los directores, subdirectores, lo que anteriormente llamaban coordinadores, que ahora tienen otro nombre, pero que en esas situaciones
sobre todo nos llaman la atención los requisitos, y esos requisitos nosotros no podemos aceptarlos bajo ninguna circunstancia. Entre esos, por ejemplo, está que hay que ser miembro activo de las milicias, como un elemento fundamental que aparece allí. Realmente es una imposición de una concepción militarista y de una concepción equivocada del concepto de soberanía e independencia que puede tener un país. Los educadores no podemos estar preparándonos para la guerra, para una guerra que ellos han venido dibujándosela mentalmente, y en consecuencia nuestra tarea fundamental es el desarrollo de la formación, de la ciencia, de la transformación y el cambio que requiere el país. Otro elemento son los cursos de formación sociopolítica como requisito de ascenso. Y eso tampoco lo podemos nosotros aceptar, porque ¿quién define ese concepto de los cursos de formación política? Lógicamente que ya nosotros sabemos cuál es el objetivo fundamental de eso. En consecuencia, haciendo esas apreciaciones, nosotros creemos que se debe hacer, yo creo como los jubilados, otro elemento grave, que es que estos caballeros que redactaron este instrumento establecen, ellos agarran de la ley, de la Constitución, de que las prestaciones sociales para cancelarse a los trabajadores es a través, es una exigibilidad inmediata, un elemento abstracto tan amplio que realmente no precisa con exactitud cuándo el trabajador puede cobrar sus prestaciones. Sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 142, si no me equivoco, establece que una vez que el trabajador termina su relación laboral con el patrono, este debe cancelarle en el transcurso de los primeros 5 días de haber recibido su resolución. Entonces, nos pronunciamos bien por lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo en su mejoría para los trabajadores. Y no 90 días como lo establece el nuevo instrumento legal que ellos están proponiendo. En conclusión, ¿qué hacer ante esta situación? En primer lugar, nosotros creemos que hay que constituir un movimiento nacional, muy amplio, nacional, donde participe la iglesia, donde participen los empresarios, donde participen los padres y representantes, donde participe la sociedad en general, para realmente darle un parado a este tipo de aberraciones que están contenidas dentro de esta ley. Y en segundo lugar, nosotros debemos constituir los famosos comités de defensa de la educación pública, científica, democrática, y que realmente se incorporen también los sectores que hacen vida dentro de la sociedad. Y en tercer lugar, bueno, seguir haciendo este tipo de actividades que nos permitan a nosotros, quienes tenemos idea y conocimiento y experiencia, fundamentalmente los jubilados, para que realmente nosotros logremos una ley que realmente se adapte a las condiciones académicas, a las condiciones profesionales, y sin ningún tipo de injerencia doctrinaria política partidista.